Gracias por estar con nosotros. Me encuentro en un programa más con Mauricio Alfonso Guízar. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Gracias a ti, hermano, hermana, que nos ves y escuchas. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, el de la santidad, porque vamos a celebrar el Día de Todos los Santos, este 1 de noviembre, y es una fiesta extraordinaria, llena de gracias. Y ahora vamos a ver qué significa ser santo, cómo se hacen santos, los santos, cómo nosotros tenemos ese llamado, por qué lo tenemos y por qué como católicos veneramos a los santos. Pues bien, va a ser un programa súper interesante, no te lo pierdas, además de que está presente atrás de Mauricio la reliquia del padre de San Pío de Pietrelcina, una reliquia de primer orden. Tengo atrás de mí a San Judas Tadeo, es una talla de madera hecha por un escultor que ya falleció, pero que es muy bella también y que nos da a ver la importancia de los santos. Bueno, y también vamos a hablar de las reliquias. Antes de empezar nuestro programa, te recordamos que puedes ser parte del Ejército de María para la consagración que va a haber a partir del 25 de octubre, es la preparación hasta el 27 de noviembre, Día de la Medalla Milagrosa. Nos escribes al 55 30 23 60 56, te mando la información y te registras, pero tienes que hacerlo ya porque si no pierdes tu preparación. También puedes pertenecer al Discipulado de la Misericordia, al DIMI, así se llama, DIMI, y participar del grupo de oración que se llama Oración por la Paz y contra las Catástrofes, que continuamente se está rezando. Tú rezas a la hora que quieres con el folleto del Discipulado de la Misericordia, que dicho sea de paso ya tiene en México imprimatur in nihil obstat. Bueno, para que sepas la importancia de esta oración y la trascendencia de la misma. Y también me puedes mandar un WhatsApp al 55 30 23 60 56. Y finalmente, para pertenecer al Rosario Mundial, en donde tú, desde tu localidad, puedes rezar el Santo Rosario, y al rezar el Santo Rosario lo puedes hacer a la hora que tú tengas a bien mejor hacerlo, desde tu localidad, desde tu país, y este Rosario Mundial se está rezando en 48 lugares distintos, cada media hora en todo el mundo. Imagínate, las 24 horas hay quien está rezando el Santo Rosario por todo lo que está ocurriendo y para interceder por nuestra humanidad. Así que, una vez dicho esto, también decirte que tenemos el libro de Nuestra Señora de Todos los Pueblos. Puedes pedírmelo a ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. También te contesto, me tarda un poco más, o mándame el WhatsApp y me lo pides, te mando el contacto y te llega, te puede llegar hasta tu hogar, pagas más el envío y te llega, y también te puede llegar las imágenes, las estampitas y cualquier material que tú quieras. Entonces, pues con esto, perdóname, me doy a la tarea de iniciar. Nos puedes pedir el video de Fátima, ¿verdad, Mauricio? Que tienen el video de Fátima. Sí, Fátima, el último misterio, que está impresionante. Tiene muchas sorpresas y es una maravilla porque nos abre la visión de lo que es la santidad, o sea, la vida de los santos y el poder intercesor que Dios les ha dado a ellos. Extraordinario. Entonces, con eso, con este preámbulo, y siempre lo hago al empezar el programa y al terminar el programa, para que tú tengas a bien tener la información que necesitamos para poder estar dentro y conectado de la información que se refiere a nuestra fe y de las necesidades que tenemos en este momento. Pero vamos al tema que nos ocupa, Mauricio. Qué importante es la vida de los santos. Fíjate que siempre he entendido la importancia de la vida de los santos, Mauricio, pero últimamente tuve alguna experiencia, no personal, sino a través de una persona muy querida, quien nos hizo saber que las ánimas del purgatorio nos pedían que conociéramos más de nuestra fe católica, que investigáramos, que leyéramos, que no perdiéramos el tiempo y sobre todo que conociéramos las vidas de los santos. Qué importante, Mauricio, celebrar este día, el Día de Todos los Santos. Así que, Mauricio, vamos a empezar. Pues, ¿qué significa ser santo? ¿Cómo se hacen los santos? ¿Qué hace la iglesia para que sea santo? Todo esto. Vamos a empezar, Mauricio. Sí, bueno, antes que nada, Ceci, hermanos, hay que hablar de dónde viene la santidad. La santidad viene del corazón de Jesús, viene de Cristo por sus méritos. Los santos se hacen santos por los méritos de Cristo y porque ellos han dado una respuesta a esos méritos que han recibido de Cristo a través de los sacramentos y a través de la gracia santificante, que es un regalo que nos da Jesús a través del Espíritu Santo. Son gente bañada, gente permeada por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar también un poquito en este momento del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene una riqueza bárbara sobre la santidad. Entonces,
en el número 823, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Iglesia por sí misma es santa porque, dice, la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. Aunque sea pecadores también y pecadora la Iglesia, no podemos dejar de ser santos porque estamos injertados en Cristo. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo o el gran santo, amó a su iglesia como a su esposa y se entrega por ella, por nosotros que somos la iglesia, para santificarnos. Nos une a sí mismo como su propio cuerpo y nos llena del don del Espíritu Santo. Y dice, y termina este numeral 823 diciendo, la iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos, como dice Hechos de los Apóstoles y Primera los Corintios. En el 824 nos dice el Catecismo que en la iglesia es donde se deposita la plenitud total de los medios de salvación y solo dentro de la iglesia conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Entonces, la santidad es un regalo de Dios, es el amor de Dios que Jesús nos da por medio de su Espíritu Santo y que lo recibimos como un regalo gratuito a través de los sacramentos. A través de los sacramentos. Y de la vivencia auténtica respondemos. Y a través de la vivencia auténtica de las virtudes. O sea, claro. si vivimos auténticamente las virtudes, podemos ir creciendo espiritualmente para convertirnos en santos. Pero convertirnos en santos una vez muertos, no vivos. Porque mientras estamos aquí en la tierra, formamos parte de la iglesia militante. La triunfante son todos los santos que están ya en el cielo, por eso son santos. Claro, es decir, nuestra respuesta a Dios es la práctica de las virtudes. Pero, más que la santidad, nos dice la iglesia, más que residir en la práctica de las virtudes, reside en la docilidad a la gracia. Que seamos dóciles y cooperemos con la gracia y entonces el Señor nos dará la bendición de vivir esas virtudes con mucha más fluidez y facilidad. De otro modo, si queremos llegar a ser santos por nuestros propios méritos, eso no se puede, porque la gracia de Dios es la que hace todo mientras nosotros cooperamos, ¿verdad? Y también la iglesia nos dice que el corazón de la santidad es la caridad, es la virtud del amor. Amor a Dios, un amor total a Dios, amor o respeto a nosotros mismos, pero sobre todo un gran amor a los demás, una gran donación a los demás. Los santos se han distinguido por la grande virtud de la caridad. Claro, esa es posible a través de la fe, de la grande confianza en Dios, que por eso reciben la efusión del Espíritu Santo, que activa las virtudes. Pero sobre todo el Espíritu Santo nos activa la capacidad de amar a Dios y a los demás. Entonces, aquí el Catecismo de la Iglesia Católica nos cita un manuscrito de Santa Teresita del Niño Jesús, donde ella dice que el corazón de la Iglesia es el amor y que ella quiere ser el corazón de la Iglesia. Y dice ella, comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, al sacerdocio, a la soltería, a la vida religiosa, etcétera. Que el amor era todo, dice Santa Teresita, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra que es eterno. Entonces, una persona santa es una persona que hace trascendencia a través del tiempo y el espacio, porque marca su vida y la vida de los demás con el amor, que es el Espíritu Santo mismo. Claro. Entonces, Cristo a través de su Espíritu Santo es la fábrica de santos, ¿verdad? Y los santos son personas que se han dejado lavar y purificar de sus faltas y pecados con la sangre del Cordero, como nos dice el libro del Apocalipsis, y por eso están ante el trono de Dios y al igual que aquellos 72 ancianos se postran en el trono de Dios y le lanzan sus coronas, o sea, le dicen, los méritos que yo tengo
o que alcancé en mi vida son tuyos, Jesús, tú me los has dado por medio me has hecho capaz de vivir estos méritos, de hacerlos actos, de hacerlos realidad en mi vida por la fuerza del Espíritu Santo que me has dado. Y también la perfección de la santidad se concretiza, además de Cristo, que es el hombre de Dios, en la Santísima Virgen. Y el numeral 829 nos dice, la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio, nosotros los creyentes nos esforzamos, como tú dices, Ceci, nos esforzamos todavía en vencer el pecado para crecer en santidad. Y por eso dirigimos nuestros ojos a María, porque ella alcanzó aquí en la tierra la plenitud de la santidad, ¿verdad? Como el fruto más bello, más hermoso que Cristo ha dado a la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el cielo, los que han llegado ya a una vida de santidad plena y han alcanzado ya la corona de gloria, en el cielo tienen dos chambas. Una, alabar y glorificar a Dios y darle gracias por tantas maravillas que ha hecho en su vida y sigue haciendo en el mundo. Y dos, interceder por nosotros por medio de los méritos de la intercesión de Jesús. Entonces, ahora, a mí me gustaría decirles que esta intercesión es por los méritos de Jesús, como dices tú, porque cada santo integra la cruz de Cristo. Es decir, su vida, su entrega, su oblación, su servicio, su vida auténtica en favor de Cristo, del Evangelio, de las almas, es un pedacito de la cruz de Cristo. Y esto no es solamente metafórico, es real. La cruz de Cristo no se integra por lo que nosotros vemos como el madero que cargó Jesús, se integra por la oblación, por los méritos de Cristo hecha por miles de millones de seres humanos a partir de la fundación de la iglesia, incluso antes, ¿verdad? Que nuestro Señor también liberó y que le permiten al hombre tener ese fundamento sólido para poder crecer como un árbol firme, como un árbol lleno de ramas y como un árbol lleno de simiente para alimentar otros árboles. Entonces, imagínense ustedes y a todas las flores y a todas las plantas de ese árbol. Nosotros estamos alimentando como ese simiente desde la iglesia militante hasta la iglesia triunfante. La teoría del cuerpo místico de Cristo, que todos somos parte del cuerpo místico de Cristo y somos uno, en donde Jesucristo es la cabeza, no es metafórica tampoco, es real. Y está fundada precisamente en que todos formamos con Cristo un solo cuerpo, que es la iglesia. Y esta maravilla de los santos, que ha sido menospreciada y hecha a un lado por nuestros hermanos separados, es importantísima porque la vida de ellos nos enseña que en todas las condiciones, en todos los colores, en todas las razas, en todas las preocupaciones, en todas las posibilidades, se puede ser santo. No es una cosa exclusiva de unos que son más guapos, más inteligentes, más ricos, más pobres. No, no hay diferencia de ninguna especie entre los santos, más que de calidad, no de cantidad, o sea, es de calidad personal, es decir, que son únicos e irrepetibles. Y ese amor que ellos dieron se integra a un único cuerpo, que es la iglesia y que es Cristo. Entonces, que esa cabeza de Cristo tiene a sus santos como parte de su cruz, y nosotros al pedir su intercesión, lo único que hacemos es invocar la cruz de Cristo, que es poderosa, porque es a través de la cual nos salvó. Entonces, a mí eso me encanta decir que cada uno es la cruz de Cristo, porque es muy revelador. O sea, las reliquias son eso, ya lo veremos, son parte de la cruz de Cristo. Entonces, sí. Mauricio, es una preciosidad el que nosotros tengamos a nuestros santos y los celebremos de una manera especial, porque en ellos vemos que sí se puede, que sí es posible en nuestra condición salir adelante y conquistar el cielo, nuestra patria verdadera. Así es. En la iglesia nos dice que nosotros, de acuerdo a las cartas de San Pablo, completamos en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. La sí. pasión de Cristo es perfecta, pero como somos el cuerpo místico de Cristo, esa pasión de Cristo se perpetúa a través del tiempo
en cada uno de nosotros. Esto es por eso que Jesús nos dice que tenemos que cargar con nuestra cruz. Claro. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y los santos son gentes que han no solamente soportado la cruz, sino que la han amado. Han amado no el sufrimiento por sí mismo, porque eso es morboso. Han amado tanto a Jesús que han abrazado su cruz con amor y la han ofrecido junto con su vida a Jesús. Y entonces, por eso, al cristificarse, al dejarse cristificar a través del amor y el dolor, el Espíritu Santo derramado por Jesús en ellos genera una serie de frutos que son los dones. Entonces, los primeros dones que ellos han aprovechado son las gracias sacramentales, de su sacramento del bautismo, del sacramento de la Eucaristía, de la confesión, etcétera. Después vienen otras gracias que nos dice el Nuevo Catecismo en el número 2004, que son las gracias de Estado. Es decir, son las gracias que da el Espíritu Santo a una persona para que cumplan con el deber de acuerdo a la misión de que tienen en su vida. ¡Qué belleza! Sí, por ejemplo, en tu caso, promover la evangelización. Todos tenemos que evangelizar, pero los papás, su deber de Estado es evangelizar a los hijos. Claro, su primer deber. El deber de los hijos es evangelizar a la familia y a los padres también, sí. Es su primer deber. Entonces, nosotros, el Espíritu Santo no se queda con nada. El Espíritu Santo nos da todo el paquete de gracias sacramentales, vivenciales, naturales e incluso preternaturales, porque los santos tienen manifestaciones preternaturales de esos dones perdidos en el paraíso. Entonces, y las gracias sobrenaturales que Dios quiera concederle a la persona. O sea, que se vuelven hostias vivas para Jesús, que en la tierra van dejando a Jesús, no se dejan a sí mismos, se vacían de sí mismos para que sea Jesús quien hable, piense, respire, toque, ame, y sea Jesús el que lo haga en el tiempo. Como decías tú, nosotros completamos la pasión de Cristo en nuestro tiempo para que Cristo viva a través de nosotros. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Así es. Y sobre todo podemos decir que los santos son los grandes amigos de Jesús, de Dios Padre y del Espíritu Santo. Son los enamorados de Dios, que tienen una profunda intimidad con Jesús, y al tener la intimidad con Jesús, Él derrama los carismas del Espíritu Santo en ellos y así glorifican al Padre Celestial igual que a Jesús. Sí. Entonces, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, nos dice: teniendo dones diferentes, de acuerdo a cada persona, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza enseñando, la exhortación exhortando, el que da, o sea, nuestra generosidad, el que da nuestro tiempo, de nuestro bolsillo, todo a Dios, que dé con sencillez, el que preside con solicitud y el que ejerce la misericordia con jovialidad. Y precisamente quisiera aquí leer un pedacito de Luisa Picarreta. Dice, le dice nuestro Señor a Luisa: así que la cosa que debería dar más terror y espanto a cualquier ser humano es el no vivir unida el alma con mi voluntad. Todas las desventuras les llueven encima. En cambio, unida con mi voluntad, dentro de ella tendrá al maestro a su disposición, que le enseñará ciencias más altas y difíciles, las artes más bellas, tanto de ser un portento de ciencia en la tierra y en el cielo. O sea, el don de ciencia. Pero cuando una persona ha recibido el don de ciencia o de conocimiento de las conciencias y de las cosas de Dios, recibe el paquete completo con un montón de carismas: el carisma de sanación, de liberación, bilocación, etcétera, ¿no? Y sobre todo el carisma de intercesión, que todos los tenemos, pero unos los tienen mucho más desarrollados que otros.
Entonces, a un alma íntimamente unida a Jesús, Jesús se lo dijo a Santa Faustina, a Sor Josefa, a muchos otros santos y almas santas, a Luisa, Dios no le puede negar nada. A un alma que está íntimamente unida a su voluntad. Porque Dios da efectos insospechados a las almas que hacen su voluntad. Efectos claro, insospechados. claro. A mí me gusta mucho mencionar, por ejemplo, cómo Santa Cecilia es patrona de los músicos, pero no es patrona de los músicos porque tocara bien el piano y cantara bonito, o de los artistas, es porque ella, cuando iba a casarse, fuera de su deseo, de su anhelo con Valeriano, mientras ella iba hacia el lugar donde se iba a casar y marchó como marchan las novias, ¿verdad? De forma nupcial, ella mientras tocaban la música nupcial le dijo a Jesús, soy tuya, soy tuya. Y esas palabras con la música le valieron ser patrona de todos los músicos y de todos los artistas de todos los tiempos. Vean ustedes la grandeza, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que su intercesión vale por haber hecho la voluntad de Dios en todos los actos de su vida, aún con el sacrificio de su propio ser, porque ella no quería ser casada, se había consagrado al Señor y así la tomó el Señor, consagrada totalmente, hermosísimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ellos todo el tiempo están hablando por hacer la voluntad de Dios y ahora lo tenemos en charola de plata porque Él nos ha revelado cómo se vive su voluntad y cómo podemos tener esa santidad de santidades más allá de la santidad humana que ya conocemos, a la santidad divina, que es que Jesús sea el que actúe a través nuestro. Así es, Ceci. Y yo quisiera compartir contigo y contigo, hermanito, hermanita, que nos ves y escuchas, unas palabras de nuestro Señor que le dio a una religiosa húngara, una mujer muy santa, cuyos escritos han sido aprobados por la Iglesia, que es Sor Natalia Magdolna, a quien se le apareció la Santísima Virgen como la victoriosa reina del mundo, de la cual, si me permites tú después compartir. Sí. Pero el Señor dice que para llegar a la santidad se tiene que vivir, además del amor, una gran virtud que es la humildad. Y tenemos que grabar esta palabra con letras de oro en nuestra mente y en nuestro corazón, porque en la humildad está el secreto de la santidad. Y que cuando un alma es humilde, aunque caiga, Jesús la levanta y la lleva, la sigue conduciendo cada vez más arriba en el camino de la santidad. Dice nuestro Señor, un alma que cae en el pecado no se sentirá herida si yo le llamo la atención por sus faltas, porque ella sabe que la santidad, Jesús le dice en qué consiste la santidad, le dice, la santidad no consiste en no caer, sino en la voluntad de levantarse otra vez. En el pleno conocimiento de su pequeñez, dicha alma confiará completamente en mí y vendrá a mí con confianza y amor, no solo para recibir mis regalos, sino también para hacer reparación por sus faltas y consolarme. Y yo añadiría con todo respeto, reparación por otras almas. Dice nuestro Señor, en su humildad, dicha alma siente que es digna de la condenación y no de la gracia. Por eso, sin darse cuenta, fíjense lo que dice el Señor, sin darse cuenta, esta alma está haciendo una escalera de oro con la cual escalar desde su profundidad a las alturas celestiales. Al mismo tiempo, esta alma me obliga con su humildad a bajar hacia ella y a poner mi trono en su corazón. Entonces, la santidad no es sentirse uno perfecto o estar contemplando uno sus virtudes o decir que porque tengo determinadas virtudes ya soy santo, no, y me confío, sino la santidad es humildad. Y la humildad es la escalera de oro que conduce al cielo y por la cual baja Jesús para llevarnos hacia arriba sobre ella. Entonces, o sea, como que estas dos virtudes, la caridad y la humildad, van juntas para conquistar la santidad. Así es. Tenemos que vivir profundamente la humildad, sabiendo que somos miserables,
porque Dios a todos los santos que se les ha revelado, lo primero que les dice, o muy al principio, eres miserable. Así Eres es. miserable. ¿Por qué somos miserables? El miserable es aquel que sin Dios, y que todos somos miserables, está perdido. Sin la gracia de Dios, está perdido. Como Así dice es. él, sin mí nada podéis hacer. Entonces, eso es que tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacer nada meritorio, Nada, nada. nada meritorio, ni humanamente meritorio. Si lo hacemos es porque Dios lo permite. Y sobrenaturalmente, pues con mucho más razón. Es decir, la santidad la da Dios, no nosotros. Nosotros no nos proclamamos santos, es Dios. Y la estatura de la santidad la da Dios. ¿Por qué les da unos dones a unos y otros dones a otros? Pues porque quiere. Esa es Claro. la verdad. ¿Por qué no tengo los dones de mi hermano? ¿Por qué no veo las conciencias? ¿Por qué no vi loco? ¿Por qué no sano a mis hermanos? Porque no te tocó eso, no es tu misión. Pero ¿qué tal cumplir con tu trabajo, levantarte temprano, atender bien a tu esposo, llevar a los niños a la escuela, hacer que estén bien con Dios, que vivan en estado de gracia? Pues a lo mejor eso es lo que te tocó. O a lo Y mejor te tocó hacerlo quedarte en con casa. amor, Con amor, hacerlo con amor. con amor te tocó estar en casa, no tienes trabajo, estás solo, sola, enfermo, enferma. Bueno, eso es lo que quiere Dios. Eso es lo Claro. que quiero y aprender que todo lo tiene medido Dios. Todo lo que nos pasa. No estamos como estamos porque queremos. Estamos como estamos porque la providencia de Dios en nosotros es así. Cuando nos salimos de esa providencia de Dios y queremos hacer lo que nos pega la gana, nos va muy mal, como dice Jesús. Sí, Nos va muy mal. ¿Sí? así es. Uh -huh. Quisiera leer otros dos pedacitos de lo que Sí, el por Señor favor. dice a Sor Natalia con respecto a los sacerdotes, pero lo podemos aplicar a cada uno de nosotros tranquilamente. Dice, mis queridos hijos sacerdotes, hagan que su vida diaria irradie gozo y felicidad. Vivan aquí en la tierra la felicidad de las almas en el cielo. Con esto el mundo quedará limpio, limpio, y podrá recibir la gran gracia de la futura paz mundial. Esta gracia llegará a su tiempo. Estén listos y oren. Y dice, bueno, aquí primero el Señor sabe que cuando estamos con Él, que cuando lo tenemos en el corazón totalmente libre para hacer y deshacer en nuestra vida lo que Él quiera, con su Espíritu Santo, automáticamente, incluso sin darnos cuenta, llegamos a irradiar gozo y felicidad. El santo es alguien que irradia el gozo y la felicidad de la presencia amorosa de Dios por todos nosotros. No es una persona triste, por más que sufra, por más que haga oración, ayuno y penitencia, no es una persona amargada, al contrario, es una persona llena de gozo y alegría en el servicio. Porque toma la principal cruz que toma es la cruz del servicio, que se le hace ligera porque está lleno de gozo. Y también esta última frase dice, mis queridos hijos sacerdotes, me consuela ver cómo sus corazones me desean, cómo tienen sed de mí y cómo puedo llenar sus corazones con mi presencia divina. Deben saber que yo vivo en ustedes místicamente para que la gloria de mi Padre pueda ser revelada. Por lo tanto, vivan una vida pura, que no haya espacio para un amor desordenado a las criaturas. Y eso nos toca vivirlo a los laicos también, Ceci, Claro. que se vive místicamente, espiritualmente en nosotros por el bautismo y más por la gracia si somos consecutores de la gracia, si damos una respuesta al Señor en la gracia, ¿no? Y finalmente dice esto el Señor, porque también hay un poquito de la divina voluntad o bueno, un muchote en Sor Natalia Magdalena, es muy lindo, dice el Señor, tú no debes querer nada, ni vivir ni morir, porque cuando tú deseas algo, esto no me permite hacer mi voluntad en ti. No, ni siquiera tú debes querer ser una santa. Porque si tú quieres la santidad, tú no la puedes alcanzar al grado en que yo puedo concedértela. Si tú no quieres nada, entonces mi voluntad obra en ti completamente, porque yo mismo soy la perfección y la santidad en ti. Puesto que tú eres imperfecta y miserable criatura,
Tú no eres capaz de querer algo que sea realmente perfecto, noble y santo. Es por esto que tú debes dejarme a mí que quiera yo en ti todas las cosas. Por eso di con frecuencia, hágase tu voluntad. Entonces, es abandonarnos en los brazos de Jesús como podemos llegar a la santidad. No hay otro camino. No hay otro camino. No, no hay otro camino, el abandono y el despojo, pero sobre todo el abandono de nuestra voluntad, porque nosotros queremos hacer siempre lo que queremos porque consideramos que sabemos qué es lo que necesitamos, pero qué sorpresa nos llevamos cuando el Señor nos muestra que si nosotros hubiéramos accedido y aceptar su voluntad, los frutos hubieran sido mayores, mil veces mayores. Y Luis, y el Señor se lo dice a Luis, a Picarreta, le dice, porque Luisa, sierva de Dios, en este momento, le dice, siempre le decía a Jesús, no, no castigues a la humanidad, no nos castigues, ten misericordia, por favor, Señor, no nos castigues, mira, castígame a mí, que yo reciba todo. Y el Señor le escuchaba y decía, muy bien, entonces tú vas a sufrirlo y no voy a tener los castigos a ese nivel. Y en otra de las revelaciones le dice, quiero que sepas que si tú me hubieras dejado realizar los castigos como te lo había yo expresado, como era mi voluntad, hubiera sacado muchos más frutos y muchas más gracias que habiendo yo sometido mi voluntad a la tuya en ese sentido, ¿no? O sea, no castigues a la humanidad. Fíjense qué interesante, porque a veces le pedimos al Señor que no nos pase algo, que no nos pase algo mejor, pedirle que sea tu voluntad misericordiosa la que nos dé lo que nos tenga que dar. Si la providencia para tenerlo, para tenerlo. Si la providencia para no tenerlo, no tenerlo. Si la providencia para vivir, para vivir. Si la providencia para morir, morir. Y saberlo hacer, saberlo dejar en sus manos, porque Él es Dios, como dices tú, que le dijo a esta santa, pues si tú no me dejas hacer y quieres hacer lo que tú quieres, yo no puedo hacer mi voluntad en ti, no puedo dar los frutos. Claro, claro. Precisamente yo creo que el punto más duro de hacer la voluntad de Dios, Sí. a mi humilde modo de ver, es padecer la persecución. Es lo más duro. Y no solo física, sino una persecución moral. Porque, Ceci, hermanos, por lo menos en mi experiencia, lo que yo he conocido de los santos, lo que he aprendido de ellos es que ningún santo se ha escapado de la persecución. No, no te escapas. O de gente de fuera de la iglesia, o de gente de dentro de la iglesia que ha padecido lo que San Enrique de Oso, el fundador de las Madres Teresianas, decía que era la persecución de buenos. O sea, gente que creyendo que hace el bien, no se hace la vida de cuadritos o le puede hacer la vida de cuadritos a alguien dentro de la iglesia, o de rombitos o de triangulitos, ¿verdad? Entonces, San Enrique de Oso llegó a ser perseguido por las religiosas de su misma congregación y le llegaron a prohibir inclusive que tuviera trato con ellas, porque pensaban que él había hecho negocio con unos terrenos que iban a ser para la obra de Dios. Y al final, por un documento que se encontró de chiripa, bueno, por diosidencia en la Congregación de la Doctrina de la Fe, de chiripa se encontró por diosidencia, se comprobó que él no había tenido nada que ver con eso, con esas ansias de dinero, y eso desató su justificación y después su canonización. Qué interesante, pero fíjate cuándo, ya que se había muerto, pero la persecución la sufrió toda su vida. Y después de muerto. Y después, entonces, que sepamos que la persecución es algo que el Señor siempre nos pone esa cruz porque Él la tuvo. O sea, y es un signo de santidad. Claro, es un signo de santidad. Ahorita cómo está siendo perseguida aún después de muerta Ida Pierdeman, la vidente de Nuestra Señora de todos los pueblos. No le han dado hasta que se han cansado. El maligno sabe que hizo, y se llama contradicción de buenos o persecución de buenos, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría comentarte un poquito a ti, a nuestros queridos hermanos, sobre las reliquias, que es algo muy importante, que es la veneración de los santos. Bueno, desde el Antiguo Testamento ya existía la veneración de las reliquias.
nosotros podemos ver en los relatos del Éxodo cómo Moisés, cuando el pueblo de Israel está preparándose para salir de Egipto después de la última plaga que fue la muerte de los primogénitos, llega a una especie de sinagoga, bueno, sí, a una sinagoga que tenían en el campamento judío y toma los huesos de José, a los cuales llegaban a venerar la gente y llegaban a orar, a pedirle al Señor por sus necesidades delante de los huesos de José, los toman y se los llevan. Entonces también podemos recordar cuando Elías, cuando es arrebatado al cielo, le avienta su manto a Eliseo, el cual cae sobre el río Jordán, y Eliseo lo toma y le transmite los carismas que el Espíritu Santo le había dado a Elías, se los transmite Dios a Eliseo por medio de esa reliquia, el manto de Elías, etcétera, ¿no? Y bueno, las reliquias son consideradas algo más allá de los sacramentales. No son sacramentos, ni tampoco extensión de los sacramentos, sino son parte del cuerpo de una persona que ya desde el cielo pertenece al cuerpo místico de Cristo y perteneció al mismo en la tierra, y son extensiones de la presencia de Dios mediante las cuales Él nos concede gracias. Las reliquias por sí mismas no tienen ese poder, pero Dios, por medio de una oración que hacemos delante de una reliquia, o por conservar con fe una reliquia, nos puede conceder, por intercesión del beato, del santo, de esa persona santa, una gracia. Desde gracias pequeñas hasta gracias enormes, enormes. Y yo te mandé hace un momentito a tu WhatsApp el video de la niña que fue curada de muerte cerebral por intercesión del beato José Sánchez del Río. Y Sí. también yo he sabido de cantidad de milagros que el Señor ha hecho por medio de reliquias. Por ejemplo, me acuerdo de que cuando en los años 50 sacaron el cuerpo incorrupto, descubierto incorrupto de San Rafael Guízar y Valencia, el cuerpo estaba cubierto de agua, el cadáver. Le sacaron el agua y descubrieron el cuerpo incorrupto, pero esa agua que estuvo en contacto no sé cuánto tiempo, 13 o 14 años, dentro de la caja donde estaba el cuerpo de San Rafael Guízar, esas con gotitas de esa agua, la gente se la bebía y se curaban los enfermos. Hasta la fecha yo tengo un pequeño goterito que tiene ¿cómo se llama? La auténtica del padre Agustín Fuentes, que fue postulado a la causa de beatificación de San Rafael Guízar al inicio y por muchos años, y que dice agua sacada de la tumba de San Rafael. Yo quiero. Y entonces la gente durante años se ha estado tomando en gotitas esa agua de un cadáver, y con ella ha habido sanaciones y milagros impresionantes, ¿no? Bueno, San Charbel, que ha exudado más de 8 veces su peso en un óleo bendito que tiene propiedades curativas. O sea, San Charbel estaba, cuando desenterraron a San Charbel, además de estar incorrupto, lo encontraron sumergido en un aceite que tenía un olor extraordinario y además que empapaba su cuerpo. Y ese aceite fue extraído y tiene propiedades curativas excepcionales. Claro. Pero esos son como la extensión de la santidad de Jesús en esos santos. Claro. Por ejemplo, a mí me gustaría decir que esa extensión se da en los sueños. Cuando nosotros soñamos a algún santo, desde luego la Virgen o Jesús, proviene de la extensión de la santidad de Jesús. En los sueños todos sabemos que el Señor se manifiesta. Y cuando soñamos con algún santo, el Señor nos quiere decir algo de ese santo. Y esa extensión de la santidad que le ha comunicado a ese santo. Imagínense la importancia, el poder de los santos de interceder por nosotros y conceder Jesús el favor que le pedimos. El poder de los santos de tener presencia múltiple, de estar en varios lugares al mismo tiempo. El poder de levitar, ¿sí? O sea, de estar por encima del suelo, como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz cada vez que se veían.
Claro. Imagínense, levitaban ellos. El poder de esa presencia múltiple en donde el santo va a algún lugar y se encuentra con otro santo o va y ayuda a otras personas, como es el caso de San Antonio de Padua, de San Martín de Porres. Cosas excepcionales, el poder de multiplicar la comida. La comida. San Martín de Porres llevaba una canasta y pasaban los pobres y decía, hermano Fray Martín, unos zapatos, sacaba los zapatos, Fray Martín, pan, pan, Fray Martín, un vestido. Imagínense ustedes la calidad, la capacidad de ese milagro. La posibilidad de curar esos milagros de primer orden, como San Charbel, que ha recobrado miembros, resucitado personas. Extraordinario. La capacidad de poder decir lo que Dios está queriendo, que es un don de profecía o de enseñar a los demás y tener el don que se llama de eficacia de la palabra. Todo lo que digamos, la persona que lo tiene que recibir lo recibe en el tiempo correcto y con el mensaje extraordinario de Dios. O sea, no es cualquier cosa recibir los dones de Dios o poder hacer milagros, o sea, el poder imponer las manos o hacer una oración por esa persona y que esa persona sane. O sea, simplemente Santa Catalina de Siena, el médico de su pueblo que se había muerto, ¿sí? En una pandemia espantosa, agarra y le dice, doctor fulanito de tal, levántese, hay mucho trabajo, el doctor ya muerto se levanta a curar. O sea, son cosas, el éxtasis, la visita al cielo, al infierno, al purgatorio, los mensajes. O sea, qué riqueza maravillosa la de nuestra fe católica. Claro. En ninguna, la incorruptibilidad. O sea, ¿qué más podemos decir? Claro, es que tenemos que tomar en cuenta, Ceci, hermanos, lo que es el misterio de lo que es la comunión de los santos. O sea, la iglesia purgante, la iglesia militante, los que estamos aquí en la tierra, y la iglesia triunfante estamos íntimamente unidos. Eso nos dice la teología de la iglesia. Y entonces, todo lo que hacemos cualquiera de los miembros de la iglesia militante, purgante o triunfante afecta a todo el cuerpo místico. Nuestro pecado afea el cuerpo místico de Cristo, pero la gracia de los santos la embellece. Nos embellece también a nosotros porque participamos de la intercesión de Cristo por medio de la intercesión de los santos que velan por nosotros, que buscan ayudarnos. Estamos íntimamente unidos a ellos. Y también quisiera leer un pedacito de lo que es la Congregación para las Causas de los Santos sacó un documento, una instrucción sobre las reliquias en la Iglesia, su autenticidad y su conservación el 8 de diciembre de 2017, la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, hace 3 años, y coincidió con el centenario de Fátima. Y ahí la Iglesia nos dice, el cardenal Angelo Amato, que en aquel entonces era el prefecto, nos dice que el Concilio Vaticano II, recuerda que de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y reliquias auténticas. La expresión reliquias de los santos indica ante todo el cuerpo o partes notables del mismo, de aquellos que, viviendo ya en la patria celestial, fueron en esta tierra por la santidad heroica de su vida, miembros insignes del cuerpo místico de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la Iglesia beatifica o canoniza a una persona? Para mostrarla como ejemplo, como un modelo a seguir a semejanza de Cristo. Entonces, y porque son gente que vivieron las virtudes de modo heroico, no de un modo estándar, de un modo de que un día las vivían y otro día no, sino de manera heroica. Y por eso son beatificados o canonizados para mostrarlos la iglesia al mundo como camino hacia Jesús. Y ellos son nuestros héroes, Ceci, hermanos. Para unos, me da risa que en Argentina hay y en Estados Unidos hay una religión de Star Wars, donde sus héroes son Luke Skywalker, el monito ese amarillo, ¿cómo se llama?
con las orejas puntiagudas, el verdecito, el Arturito. Pues para nosotros los católicos, nuestros héroes son los santos. No, y además, ¿qué héroes? La ¿Qué Virgen héroes? y los santos. Pero qué héroes. Sí. O sea, qué héroes, héroes reales, héroes que trascendieron, héroes que dejaron huella, que dejaron fecundidad espiritual, que dejaron una obra extraordinaria. Mira, Mauricio, en varios programas lo hemos dicho y lo repito. Si yo te pregunto, ¿quién es el científico más importante de la historia? ¿Me podrías decir el nombre? No, pues hay varios. Okay. Pero yo sabes de quién me acuerdo, de San José Moscati, que inventó la insulina para ayudar a los diabéticos. Pero tendrías un problema. Si dices, el hombre más importante de todos los tiempos sin hablar de Jesús. Y dices, ¿quién sabe quién es? ¿O quién es el hombre, el rey más poderoso de la historia? Pues, ¿no? Te quedas así. Y si tú te preguntas quién es Santa Teresita del Niño Jesús, San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad que sí sabes? Y todos lo sabemos. Son globalmente conocidos, internacionalmente conocidos y famosos. ¿En dónde está la fama? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, hermanos. ¿Dónde está la trascendencia? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Entonces, no busques por eso las cosas de la tierra, porque te darán una fama, entre comillas, perecedera. Pero tú te imaginas tener hijos espirituales en toda la historia, un San Francisco de Asís que tiene hijos espirituales hasta el fin del mundo, un San Pío de Pietrelcina que tiene hijos espirituales hasta el fin del mundo, un San Juan Pablo II hijos espirituales hasta el fin del mundo. O sea, es una locura. Eso claro. Sí es valioso, trascendente, fecundo. Todo lo demás es un cuento. Es un cuento que nos da el mundo que quiere fama, reconocimiento, dinero, cosas pasajeras. Cosas que se van a... Entonces, mejor preocúpate por ser santo. Y también me gustaría, Mauricio, que nos dijeras el proceso para ser santo, para terminar. ¿Por qué son santos? ¿Qué proceso llevan? Bueno, mira, primero se estudia la vida, las virtudes y los escritos de la persona. Después se le da el nombramiento de siervo de Dios. Es decir, una persona que se esforzó por vivir la santidad y vivir el amor a Dios y al prójimo. Sí. Si se comprueba que el siervo de Dios vivió las virtudes de manera heroica, entonces ya se le nombra venerable. Y después, para que sea nombrada venerable la persona, ya se debieron de haber estudiado todos sus escritos y estudiado toda su vida. Y se recopila todo su epistolario, etcétera, como por ejemplo el Padre Pío, o las cartas y los escritos de Luisa, etcétera, ¿no? O de Conchita Cabrera de Armida. Santa Teresita Conchita Cabrera de Armida, que son 66 tomos, que 180,000 páginas, una cosa tremenda. Y por eso se tardaron tanto tiempo en beatificarla, ¿no? Y después de la proclamación de venerable, se espera que Dios, por la intercesión de esta persona, haga un milagro comprobado científicamente, y que tiene que ser una curación no reversible y perenne que no tenga explicación científica. Y entonces, al beatificar a la persona, se aprueba oficialmente el culto local, aunque también puede ser universal, pero se aprueba el culto local en la diócesis en la cual la persona murió o vivió, o de la diócesis cuyo obispo se ha encargado oficialmente del proceso. Y después, en un segundo milagro, se aprueba la canonización, ¿verdad? Entonces, pues es más o menos el proceso, pero es un proceso muy minucioso, muy estricto y muy largo y detallado, ¿verdad? Ahora, en el caso de los mártires, ¿no necesitan milagros? En el caso de los mártires, siempre se espera un milagro. Se espera un milagro para beatificación y otro para canonización. Sin embargo, el Papa tiene la potestad de hacer una beatificación o canonización por decreto. Incluso el Papa puede canonizar a alguien sin que sea beato, por decreto. Así lo hizo, el Santo Padre Francisco
con la beata Ángela de Foligno, cerquitita de Asís, a 25 de Asís, que era una gran mística y que tiene muchos escritos bellísimos de vida espiritual, y que el cardenal Bergoglio los había leído y se había alimentado espiritualmente de esa bendita fuente mística. Entonces, siendo papa, el Papa Francisco canonizó por decreto a la beata. Ah, qué extraordinario. Sin necesidad de otro milagro, y el Papa tiene la potestad de hacerlo. Y en el caso del Papa, por ejemplo, San Juan Pablo II, fue un proceso muy rápido. Pues él lo decide, él lo toma y lo decide rápidamente, ¿no? O sea, es algo que puede, que es potestad del Santo Padre. Claro, y ha habido casos que sean en los que Dios ha permitido que se brinquen los procesos. Por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen, durante muchos siglos, fue canonizada por el pueblo. Claro, la voz del pueblo es muy importante, es un factor importantísimo, lo que se llama la fama de santidad de una persona cuando inicia el proceso, porque se ve si el pueblo de Dios le ha tenido veneración o ha invocado su intercesión a lo largo de determinado tiempo, y por eso los obispos dejan pasar determinado tiempo después de la muerte de la persona con fama de santidad, y la gente empieza a pedir favores, peregrinar la tumba, etcétera. Ahora bien, con Santa Hildegarda pasó eso, pero fue hasta Benedicto XVI cuando él, por decreto, reconoció a Santa Hildegarda como santa, hasta Benedicto XVI, y estamos hablando de Santa Hildegarda, es una santa del siglo XII, por ahí. Por ahí. Sí. Entonces, durante 900 años fue llamada como santa, no hubo un proceso de beatificación que yo sepa, no se le decretó como beata, pero Benedicto XVI sí lo hizo por decreto con Santa Hildegarda, porque es de Baviera, de la zona donde él había vivido, ¿no? Yo creo que es como una herencia espiritual que nos quiso dejar el Santo Padre, ahora Papa Emérito, ¿no? Entonces, lo cual es muy importante, ¿verdad? O sea, claro. A partir de la beatificación ya los escritos son prácticamente aprobados por la Iglesia, ¿verdad? Sí, al proclamar beata a una persona, los escritos quedan aprobados. Ok, lo cual es muy importante y se tardan porque los santos han logrado esto, y voy a decir la razón. ¿Por qué los santos logran tanto en tan poco tiempo? Muy fácil, porque como la santidad viene de Dios, Dios no da sobras, da por añadidura y da en exceso. Y por tanto, los santos, en lugar de estar en el tiempo, están en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, todo es fecundo. Y lo que se multiplica aritméticamente en nuestra tierra, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, en el mundo de Dios es geométrico. Es decir, si es 1, es exponencial. Son 5 y son 5, son 20 y son 20, son 40, son 40, son 80, y llega un momento que es exponencial. Y eso tenemos que entenderlo porque es parte de la santidad. A San Francisco de Asís, nuestro Señor Jesucristo, con relación a estos tiempos, le hizo muchas revelaciones. Y una de las revelaciones fue esta, Mauricio, extraordinaria. Si solamente hubiera un solo pan sobre la tierra, lo tendría a tu orden. Imagínate, o sea, se lo voy a dar a tu orden. Un solo pan sobre la tierra. Y eso lo tenemos que entender. Tenemos que entender que la santidad, que es la belleza de Dios en nosotros, nos da la abundancia de Dios. Y esa abundancia de Dios se manifiesta en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que comemos, en lo que caminamos, en todo. Y una persona que vive en gracia de Dios continua es fuente de que todos quieran estar con ella, porque se sienten seguros con ella. Fíjate que nuestro Señor le dice a Sor Natalia Magdolna algo bellísimo. Dice, cuando una persona comulga, yo estoy presente en ella, en mi máxima potencia o plenitud, hasta que las especies eucarísticas se disuelven. Pero, le dice el Señor, si la persona se mantiene en estado de gracia, yo perpetúo mi presencia real en la persona todo el tiempo mientras la persona se mantenga en estado de gracia. Eso es la santidad, es una apertura constante y fidelidad constante a la gracia todo el tiempo, constancia. Una consecución o un sí sostenido como María a la gracia del Señor. Y
También por eso nosotros invocamos a los santos, porque ellos están delante del Señor para ayudarnos. Son como las muletas que Dios nos ha dado para caminar hacia María y con María hacia Jesús. La ayuda de los santos no es algo que podamos rechazar o que debamos rechazar. La podemos rechazar, pero no debemos rechazarla, porque ellos, de un modo real, pero que no conocemos cómo exactamente, nos apoyan, nos ayudan todo el tiempo. Esa es su chamba. Entonces, además tenemos santos patronos a los que Dios nos ha asignado junto con el Santo Ángel de la Guarda para ayudarnos, Así para es. estar siempre en la asistencia de nosotros. Y lo cual es extraordinario, y tenemos que entender la importancia de su intercesión en nuestras vidas, de conocerlos más los escritos y la profundidad doctrinal y espiritual que tienen esos santos en la comprensión del Evangelio, de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia. Por tanto, todo lo que ellos han escrito planifica nuestra comprensión de la Iglesia y de la vida de Jesucristo. Entonces, tenemos una riqueza, libros y libros, tomos y tomos, que no sabes, hermano, están gratuitos en el internet, tú los puedes bajar. Nosotros lo hemos hecho en el llamamiento a la labor, lo puedes bajar completito. El Tratado de la Verdadera Devoción lo puedes bajar completito. Que quieres las obras de los santos Luisa Picareta, la puedes bajar completito, gratuito. Y las vidas de los santos mismos, sus vidas mismas. Impresionante. Es que la vida de los santos son un evangelio abierto. Una persona que lee vidas de santos se hace santa, se contagia, se deja contagiar de esa pasión de amor, de esa locura de amor por Jesús. Eso le pasó a San Ignacio de Loyola. Se leyó la vida de San Francisco y de otros santos y le cayó el 20. Sí. Él escuchaba los evangelios, iba a misa, pero no le había caído el 20. Y el Espíritu Santo se le coló a la mente y el corazón a través de la lectura de vida de santos. Y eso ese conocimiento ayuda muchísimo. Cuando tenemos esa posibilidad de saber qué hicieron, cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, todo eso de los santos nos da una ayuda espiritual inmensa. Porque nos damos cuenta que no somos los únicos que sufrimos. No somos los únicos que nos falta, que nos duele un pie, que nos duele una mano, que estamos sufriendo, que estamos en tribulación. No. Todos los santos han sufrido. Todos los santos han llevado la cruz de Cristo a cuestas. Han acompañado a Cristo como el Cireneo y han ayudado a Cristo a cargar la cruz. Y eso es lo que Jesucristo quiere. Que vivamos un cristianismo, un catolicismo adulto. No de florecita, no de devoción solamente, no de librito de las oraciones de Santa Brígida, que son preciosas, sino que seamos vida de Cristo y hostias vivientes. Ojalá y entendamos esto, Mauricio, se nos acabe el tiempo. La verdad que qué riqueza la de nuestros santos, qué día tan esplendoroso. Pidámosle a los santos y a los que más conocemos y amamos por nuestra relación natural con ellos, por nuestra misión, por nuestro nombre, por nuestra familia, por tradición, por conocimiento, por revelación. Hagamos que los santos formen parte de nuestra vida, porque en ellos tendremos grandes intercesores capaces de sacarnos del hoyo y de las caídas para llevarnos al cielo. Ojalá y así lo entendamos y podamos entonces vivir este día de todos los santos de una manera espectacular. Con gozo, con alegría, con agradecimiento al Señor por esos hermanos, esos héroes que Jesús nos ha dado. Esa maravilla de ver hecha carne en cada uno de nuestros hermanos la posibilidad de Cristo en la tierra. Qué precioso, qué maravilla, qué riqueza esa cruz que el Señor nos regala viva en cada uno de nuestros hermanos santos y que tenemos como intercesores. Imagínate, son más los santos desconocidos que los conocidos. Así que tenemos muchos santos en la historia de la iglesia. Pidamos su intercesión a la comunión de los santos, a esa iglesia triunfante que de día y de noche ve el rostro de Dios. Pidámosle que ese rostro de Dios se imprima en cada uno de nosotros. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Disfrutemos este santo día como Dios lo quiere, buscando la santidad, esa santidad divina en hacernos otros Cristos con Cristo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Gloria a Dios.